Gloria al Señor. Os voy a pedir que abráis de nuevo la Escritura en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Capítulo 15 del Evangelio de Juan. Esta es la tercera semana que estamos en ese texto, concretamente. En los últimos dos mensajes de esta serie hemos recorrido los primeros 17 versículos, destacando 4 cosas que voy a repasar, voy a tomar un tiempo para repasarlas, son bien importantes. Vimos una verdad, una advertencia, un mandamiento, una promesa. ¿Cuál es la verdad? Yo os he amado. Os he amado con un amor íntimo, un amor total, un amor profundo, un amor alegre, intenso, permanente. Y el Señor dice varias cosas en torno a esa idea. Yo os he amado. 1, os elegí. 2, he limpiado vuestras vidas con mi palabra. Os he regenerado con mi verdad. 3, os he tratado como mis amigos. Os he metido en mi secreto. 4, os he hecho tierra fértil. En mí, plantados en mí, podéis florecer y podéis dar fruto y podéis alcanzar aquello para lo cual habéis sido alcanzados por Dios. Y de esa manera podéis rebosar de gozo y podéis tener una vida lograda, una vida plena, una vida que da gloria a Dios y una vida que demuestra que estáis vinculados a mí, que sois verdaderamente mis discípulos. 5, daré mi vida por vosotros. En un acto de amor insuperable, daré mi vida por mis amigos. Yo os he amado, esa es la verdad. ¿Y cuál es la advertencia? Separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Yo soy el verdadero Israel. Conectados a mí todo, separados de mí, nada. ¿Y cuál es el mandamiento? Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Y de qué va eso? Pues en primer lugar va de atesorar, de guardar como oro en paño en el corazón las palabras de Cristo. Atesorar la palabra no es mero estudio, es conversación con Dios, porque cuando tenemos la palabra de Cristo vibrando dentro de nuestros corazones, no estamos entrando en contacto con el pensamiento de Cristo, sino con Él mismo, porque Él es el Dios viviente, el Dios adentro, el Dios presente, el Dios hablando. Y cuando la palabra de Cristo vibra en nuestro corazón, se produce un encuentro con Él, es conversación. En segundo lugar, permanecer en Cristo va de habitar en el castillo inexpugnable de su amor. Es recibir con fe sencilla su amor gratuito. Sin querer ganarlo, sin querer pagar por él, sin abandonar su misericordia en busca de otros consuelos. Permanecer en Cristo, es decir, como el salmista, en cualquier circunstancia, ya sea en la enfermedad, en la traición, en la soledad, en el aprieto, en la decepción, en el éxito, en la hora de la muerte, tengo tu amor delante de mis ojos. Tu misericordia está delante de mí y no voy a mirar ni a la izquierda ni a la derecha. Tu misericordia. Me quedo allí, me quedo en ese castillo inexpugnable. ¿Y cómo permanecer en el amor de Cristo? Obedeciendo, viviendo en obediencia a sus mandamientos. En la medida en que andamos mansamente bajo la voz del Señor, vamos a estar disfrutando de renovados testimonios de su amistad. Sentiremos una y otra vez que Dios nos besa y que Dios nos sonríe, y entonces nos sabremos seguros, más seguros, y cantaremos llenos de gozo. ¿Y cuál es su mandamiento? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, que os améis gratuitamente, poniendo a un lado vuestros intereses personales, y que os améis de manera abnegada, de manera sacrificial, de manera incluso heroica, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Entonces, una verdad, yo os he amado. Una advertencia, separados de mí nada. Un mandamiento, permaneced en mí. ¿Y cuál es la promesa? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios purificará nuestros deseos de tal manera que cuando pidamos, pediremos de acuerdo a sus quereres. Y entonces Él se gozará usando nuestras oraciones
para llevar adelante sus propósitos eternos. Es decir, nos convertirá en colaboradores de Dios y en partícipes de sus triunfos. Y eso es maravilloso. Pero hay otra promesa en el texto. Permíteme. Bien. No, que me puse el cronómetro y se había puesto en negro. Hay otra promesa en nuestro texto que intencionalmente obvié la semana pasada, porque quería concentrarme en ella durante el mensaje de hoy. Vamos a leer de nuevo, entonces, en Juan 15, pero solo vamos a leer 2 versículos, los 2 primeros. Juan 15, del 1 al 2. Tenéis el texto en pantalla. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Señor, ayúdanos, Dios mío, a recibir con fe tu palabra, con corazones sencillos. Obra tú, Señor, aquello que hay en tu corazón para cada uno de nosotros. Danos, Señor, danos este pan para este día. Danos tu palabra viva. Señor, no permitas que estas verdades pasen por nuestra mente sin hacer mella. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a captar, ayúdanos, Señor, a encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús. Quiero poner el foco en la segunda parte del versículo 2, concretamente estas palabras. Todo aquel, está hablando de los pámpanos, todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si el labrador quiere que sus vides sean fecundas, sean fértiles, debe limpiarlas o, lo que es lo mismo, podarlas. Y debe hacerlo sin compasión. Sin una buena poda no habrá una buena cosecha. ¿Y en qué consiste la poda? Algunos que son de ciudad como yo, a lo mejor hasta no saben muy bien. Esto para algunos. Esto algunas veces. Incluso a veces y alguno está diciendo, pero ¿no era una promesa? Sí, esa es la promesa. La poda consiste en la eliminación selectiva de hojas y de algunos brotes y de algunos chupones y de despuntes de la planta, porque resulta que el crecimiento de los sarmientos y el crecimiento de las hojas puede ser tan exuberante en la vid que a la larga perjudica el fruto. Los chupones no llevan fruto, pero chupan de la savia, pero son estériles y por eso reducen el potencial de la vid. Y el agricultor no quiere ni hoja ni madera. La madera de la vid tiene otras cosas. La madera no es su fuerte. El agricultor quiere uva y las quiere grandes y las quiere buenas, las quiere maduras. Por eso no quiere que la savia se desperdicie alimentando una infinidad de sarmientos y de chupones y de despuntes, porque si no, si eso ocurre, al final la planta va a dar un puñadito de uvas raquíticas y ya. Al labrador le interesa entonces cortar las hojas, algunas hojas. Si la vid se pone muy frondosa, entonces las hojas impiden que la planta esté bien ventilada, que la planta reciba la suficiente luz del sol. Así que el agricultor lo que hace es cortar madera inútil y por eso mete la tijera
Y sarmientos que pudieran llegar incluso hasta los 3 metros quedan reducidos a nada. Prácticamente los corta casi al ras. Cuando el labrador acaba de hacer la poda, solo queda de esos sarmientos enormes apenas unos centímetros, 3 o 4 centímetros. Alguien de ciudad como yo estaría tentado a pensar que aquello ha sido un destrozo, que por alguna razón el agricultor está llevando a cabo una especie de venganza contra esa planta porque a lo mejor no le ha dado las uvas que él esperaba recibir en el año anterior. Y yo pensaría, pero bueno, si en el año anterior no le ha dado las uvas que esperaba, en este curso, después de esta masacre, ¿cómo ha dejado la planta? Se la ha cargado. Pero Pedro Sá y otros que yo sé que sabéis de esto, pues os sonreiríais y me diríais, no seas bruto. Lo que el labrador ha hecho es regenerar la planta, disponer la planta para que siga frutando, siga siendo fértil. Ha logrado, quitando todos esas sobrantes, ha logrado que toda la savia de la cepa, toda la fuerza interior de la planta se concentre, se enfile, se lance contra aquellas yemas que el labrador sabe que dentro de unos meses van a estar cargadas de fruto. Querido hermano, esta es la promesa de Dios. Te voy a podar. Prometo meterte la tijera. Prometo arrancar el exceso de hojas, prometo eliminar los repuntes innecesarios. Me vas a ver venir de vez en cuando en los inviernos, tijera en mano, te lo prometo. Y permitidme que lea de nuevo el texto y haga 5 preguntas. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Las preguntas son estas. ¿A quiénes? Esa es la primera. La segunda, ¿para qué? La tercera, ¿por qué? La cuarta, ¿cómo? La quinta, ¿quién? Esas son las preguntas que nos vamos a hacer a lo largo de este mensaje. ¿A quiénes? ¿A quiénes el Señor entrega esta promesa? A los cristianos verdaderos. Hay algunos que parecen pertenecer a Cristo, pero en realidad no conocen a Cristo. Son religiosos, no tienen raíz en Él. Por un tiempo están en medio de la casa del Señor, en medio del pueblo del Señor, y cantan y se alegran allí, pero luego bajo el sol intenso de las dificultades se van, se olvidan, regresan a sus dioses amando a este mundo. Esos son los pámpanos que no dan fruto. Pero a ellos ya me referí en un mensaje anterior, no voy a seguir por ahí. Para ellos no hay poda. Ellos en su momento son arrancados de cuajo, eso no es poda. Los pámpanos que no dan fruto serán quitados y desechados completamente. ¿Para quién es la poda? La poda es otra cosa. La poda no es arrancar sin más, es cortar de manera precisa, a los centímetros correctos, dejando las yemas buenas. La poda es otra cosa. ¿Para quién es la poda? Para los pámpanos que sí llevan fruto. Para aquellos que sí están en Cristo, en quienes se ven ya los frutos de la nueva vida, en quienes ya se nota la fuerza de la resurrección. Así que si ves venir al Señor con una podadera, prepárate para sufrir el tajo, porque, pero vive esa experiencia desde la convicción de que eres hijo, de que estás en Cristo, de que perteneces a la compañía de personas más bienaventuradas que existirán jamás. Segunda pregunta, ¿para qué? Hemos dicho que la herida de la poda es para el cristiano verdadero. Pero ¿cuál es el propósito de semejante trato? ¿Para qué Dios nos desnuda y nos desarbola? ¿Va a ser para divertirse?
¿Es Dios un Dios sádico que busca el placer en nuestros dolores? El texto creo que es muy claro, ¿no? La poda es un acto de amor. Dios nos hiere porque Él no quiere que llevemos algo de fruto. Él quiere que llevemos mucho fruto. Algo no, mucho, mucho fruto. Para que, como los justos del Salmo 92, de quienes se dice, plantados en la casa del Señor, nosotros también florezcamos y aún en la vejez estemos vigorosos y verdes y fructifiquemos y tengamos una vida pletórica y reflejemos la belleza de Dios en nuestro carácter y por medio de nuestras obras, en todo lugar, en el hogar, en el taller, en la iglesia, en la plaza. Y la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Recuerda la iglesia en la Odisea? No eres ni fría ni caliente, le dijo el Señor. Eres tibia. Dices de ti misma que eres rica, todo lo tienes, nada te falta. Y no te das cuenta de que Cristo está ausente. Eres pobre, estás desnuda, tienes programa, tus proyectos prosperan, tu liturgia gusta, los ministerios se consolidan. Pero ¿dónde están mis uvas? Hermano, tenemos que vigilar nuestros corazones para que ese espíritu laodicense, por así decirlo, no nos envenene el alma. Hay pocas cosas tan peligrosas como la autocomplacencia. Esa sensación idiota de haber llegado a la meta que nos hace flojos, que mata el celo, que nos paraliza, que nos hace insensibles al latir del corazón de Dios. Dios nos quiere fecundos. Esa cosa de decir, yo estoy bien. Estoy bien. Dios quiere labrar y seguir labrando en nosotros los sentires de Cristo. Quiere inundarnos de la savia de su amor. Y que ese amor estalle y se exprese en buenas obras. Quiere un pueblo celoso de buenas obras. Te pregunto, ¿has dado fruto? Gloria a Dios. Dios quiere más. Dios quiere más para su gloria y para tu gozo. La poda es un acto de amor. Escucha, Dios no te necesita. Créeme, se las puede apañar sin ti. En serio. Dios no necesita tu concurso, pero te ama. Te ama y cuenta contigo. Te quiere ver rebosante, porque te pensó en las entrañas de la eternidad. Te pensó rebosante. Te pensó rebosante. Y por eso te visita de cuando en cuando, trayendo tijeras. No salgas corriendo. Ve a su encuentro, ardiendo en deseos de ser más fructífero, más fructífero. No seas como los laodicenses, estamos bien, no necesitamos de nada. No, sé como Pablo. Aún no he llegado, todavía no soy perfecto, pero olvidando lo que queda atrás, me estiro hacia adelante para alcanzar todo aquello para lo cual he sido también alcanzado por Cristo Jesús. Tercera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos que Dios meta sus tijeras y elimine cosas de un tajo? Porque, hermano, aunque la vida divina ya late en nosotros, ya hemos sido renacidos, ya hemos sido renovados, el Dios Trinidad mora en nosotros, todavía hay restos de pecado y están por todas partes. Todavía llevamos como Lázaro recién salido de la tumba. ¿Recuerdas a Lázaro recién salido de la tumba? Todavía llevamos nosotros, como él, las casas y el sudario maloliente del muerto que fuimos. Todavía sentimos las tendencias y los impulsos del viejo hombre, ¿o no? Y necesitamos estar en guardia contra los vicios del viejo hombre.
El Señor nos advierte que separados de Él somos un cero a la izquierda, ¿no? Pero resulta que tenemos una tendencia a engañarnos a nosotros mismos y desarrollar orgullos que nos merman y que nos hacen inútiles para el Señor. A medida que Dios nos usa y se vale de nuestros talentos, los que Él nos ha dado, y se vale de los dones naturales que tenemos, a medida que crecemos en conocimiento o crecemos en experiencia o ganamos influencia, somos propensos a apoyarnos en esas cosas. Y sin darnos cuenta, desarrollamos autoconfianzas mortales. Empezamos a confiar en nosotros mismos. Y por otra parte, además de esta autoconfianza, somos proclives también a buscar la autoexaltación, la gloria para nosotros mismos, querer que nuestro ego se suba al podio y se toque un himno en honor a nuestro ingenio o a nuestra fuerza o incluso hasta en honor a nuestra humildad. Autoconfianza y autobombo. Ambos pecados producen un cortocircuito en nuestros corazones. Claro, con nuestros labios seguimos diciendo, yo dependo del Señor. Dependo del Señor. Pero ya no madrugamos para mirarle con los ojos con los que los siervos miran la mano de sus señores. La teoría está clara, pero se ha congelado en nuestra cabeza. Sabemos que el caballo debe alistarse para la batalla, pero es el Señor el que da la victoria. Lo sabemos, lo tenemos claro. Es el Señor el que da la victoria. Pero luego vamos al caballo, lo alistamos, lo espoleamos, salimos, nos lanzamos a la brecha sin reparar en el Señor. Nuestra oración es formal, apresurada. Llegamos ante la presencia del Señor y le decimos, Señor, te necesito. Y luego nos damos la vuelta y nos vamos sin esperar una respuesta. Buscando en nuestros propios lomos la fuerza para terminar el día. Los restos de pecado nos hacen necios, nos hacen desarrollar orgullos que podrían hacernos estériles. Recapitulo. ¿Para quién son las tijeras? Para ti, que eres cristiano. ¿Para qué los cortes? ¿Cuál es el propósito? Para que no seas el portador de 4 uvas mal cortadas, sino que lleves mucho fruto. ¿Y por qué? Porque voy a dar 4 uvas mal contadas a menos que se me pode. Porque en mi alma hay fuerzas contrarias al espíritu que me inclinan al orgullo. Y sin darme cuenta, puedo comenzar lentamente a ser sabio en mi propia opinión y a ser un ladrón de gloria. Puedo degenerarme. Puedo creerme autosuficiente, como esos cristianos de la Odisea que se felicitaban a sí mismos cuando estaban a un plis de ser escupidos de la boca del Señor por ser tibios. Y necesitamos que Dios nos refresque vez tras vez la solemne verdad. Separado de Cristo nada puedes hacer. Separado de Cristo eres inútil, una mano seca, una nube sin agua. Cuarta pregunta. Y en esta voy a detenerme un poquito más. ¿Cómo nos poda Dios? Hiriendo nuestro orgullo con las tijeras de su palabra. Pero, un pero grande, aquí, en la poda, para herir nuestro orgullo con las tijeras de su palabra, para cortar con su verdad los repuntes de nuestra autosuficiencia, el Señor nos coloca bajo dolorosa
providencia. En otras palabras, nos conduce a valles incómodos. En otras palabras, nos pone en aprietos. Nos coloca en situaciones difíciles. Nos arrincona para allí decirnos cosas que no estaríamos dispuestos a escuchar en medio del ruido de nuestra furia, de nuestra prisa y de nuestros ímpetus. Piensa un momento en el apóstol Pablo. Escribiendo a los Corintios, él dice, estoy leyendo en otra versión que quizá no sea muy popular, muy conocida por vosotros. Él dice, nada gana uno con gloriarse de sí mismo. Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo, se está refiriendo a él mismo, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo, al paraíso. Estoy haciendo un extracto, ¿no? Al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque si quisiera gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago, para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, y ahora escucha, por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento. Una especie de espina clavada en mi cuerpo que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Otra versión lo dice así. Y precisamente para que no me pusiera orgulloso, después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. Hermanos, Dios sabía que el orgullo no había sido erradicado completamente del corazón de su apóstol. Pablo era un hombre de Dios, hecho y derecho, pero había resto de pecado. Y Dios sabía que el orgullo estaba latente, acechando como una fiera. Los vicios del viejo Saulo, ese religioso fuerte, voluntarioso, seguro de sí mismo, podrían resurgir, podrían ganar terreno en su corazón. Y si Pablo se hubiera hinchado, si Pablo se hubiera venido arriba, habría dejado de ser un sarmiento fértil. Habría dejado de ser un instrumento fácil de usar en las manos del Señor como lo era. Un instrumento fácil. Qué fácil. Se lo ponía Pablo al Señor. Bueno, porque el Señor cumplía su promesa, ¿no? Pero Dios no iba a permitir eso en su hombre. Su hijo lo ama, por eso lo somete a la poda. Y le regaló una estaca. No piense en un aguijón como una espinita esa de un rosal que se te mete en el dedo, no. Una estaca que le traspasaba la vida toda, la vida entera. Todas sus victorias, todas sus experiencias con Dios, todos sus gozos, todos sus éxitos estaban mezclados con una medida intensa de dolor. Y escúchale, sigue diciendo al escribir a los Corintios, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento. ¿Tú te lo imaginas a Pablo orando? Señor, por favor, te lo ruego. Líbrame, Señor, líbrame. Esto es demasiado humillante. No sabemos qué era realmente. Y tampoco nos vamos a dar a la especulación. No sabemos. Es demasiado humillante, Señor. No me dejes en manos de este demonio. No permitas que Satanás me hostigue con esta violencia. Además, siento que esto enlentece mis pasos. Que entorpece mi servicio a ti. Yo quisiera ir a otro ritmo, Señor, pero esto me tira a tierra, me pone a morder el polvo cada 2 por 3. Quítame este fardo de sobre mis hombros que me aplasta. Si tú me lo quitas, Señor, donde hoy camino, volaré.
Correré donde hoy apenas me arrastro. Ay, hermanos, qué poco nos conocemos. Señor, quítamelo y llevaré más fruto. A veces orando nosotros somos como niños de 4 años diseñando su dieta. Señor, quiero pelotazo con sabor a queso, perritos calientes, patatas fritas, helado, pizza, gominolas, Kinder Bueno y Fanta. Y no nos damos cuenta que si el Señor nos concede lo que le pedimos, en poco tiempo habremos arruinado nuestra salud. Y decimos, Señor, líbrame, líbrame, líbrame de esta situación que me derriba, saca mi alma de esta cosa, quítame la estaca de la soledad, calma este lago embravecido. Necesito un poco de equilibrio, Señor. Aquieta las circunstancias. Ponle fin de una vez a este millar de contratiempos, inconvenientes, interrupciones, demoras, frustraciones. Señor, ¿no piensas que acaso te sería yo más útil a ti sin el lastre de esta enfermedad? Todas las semanas de médico, Señor. No sé cómo me voy a levantar. No sé si voy a tener la fuerza para llegar al mediodía. ¿No crees que yo te sería más útil sin tener una economía tan endeble, siempre en el alambre, Señor? Necesito un poco de estabilidad. Colócame en una ladera soleada y allí podré ser más útil, más fértil. A veces en esos momentos de especial angustia, en nuestras mentes se dibujan básicamente 2 escenarios. Que el Señor nos quite el aguijón y entonces nuestra vida se elevará a un nuevo nivel de servicio y de fruto. O que el Señor nos deje con el aguijón y nuestra vida irá a medio gas. Pero el Señor contempla un tercer escenario. Ni te quita el aguijón, ni te deja a medio gas. Te deja el aguijón y te llena de gracia. Mira lo que Pablo sigue diciendo. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, ahí va, la podadera de su palabra, la palabra del Señor en medio, mi gracia es todo lo que necesitas. No necesitas ninguna ladera soleada, ni necesitas más vigor en tu cuerpo, ni que cambien tus circunstancias. Mi gracia te basta, porque mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Te voy a dejar el aguijón, pero te voy a llenar con mi gracia. Vas a sangrar, pero vas a llevar fruto. Precisamente no te quito lo que me pides que te quite. Eso que te irrita, eso que te duele, eso que te agobia, eso que te espanta, eso que piensas que impide el fruto. Precisamente no te lo quito para que no te me vuelvas estéril. Para que lleves fruto. Pablo, te quiero dependiente de mi gracia. Pablo, te quiero flaco, flaco, porque en tu flaqueza es donde se exhibe mi poder. Hermanos, cuando Pablo entendió esto, cuando se percató de que el Señor no lo estaba librando del aguijón para librarlo del orgullo, cuando se dio cuenta de que todo ese dolor era una sabia providencia, el cuidado providencial de un Dios amoroso, cuando Pablo supo que todo aquello era el corte preciso de la tijera del labrador para que toda la savia de Cristo, para que, bueno, lo voy a decir con sus palabras, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Dijo, y sigo leyendo el texto, así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que me llegue la savia. Y me alegro también, sigue diciendo, de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Hermano, su oración cambió.
su ruego encarecido para que Dios lo librara, seguramente mutó y se convirtió en un gracias, Señor. Gracias, Señor. Las bofetadas continuaron. Igual de humillante, igual de dolorosa. Nadie disfruta de una bofetada. Pero Pablo se dispuso a recibirla de buen grado, no porque le gustasen las bofetadas, sino porque su anhelo era que la vida de Cristo abundase en él, que sobre él reposara el poder de Cristo. Su anhelo era la mano de Dios con él, la mano de Dios sobre él. Y sabía que las debilidades y los maltratos y las angustias y los acosos, ninguna de esas cosas podía impedir que recibiera el flujo inagotable del poder del Espíritu Santo. Lo único que podría drenar el suministro divino era su propio orgullo, su propio pecado, la hinchazón de su ego. Hermano, escucha, una enfermedad debilitante no puede impedir que sobre ti repose la mano de Dios. Enfermo puede ser un hombre lleno de Dios. Un cónyuge arisco, insensible, groseramente egoísta, no puede impedir que el poder de la resurrección repose sobre ti. En medio de un matrimonio áspero, desapacible, exasperante, puede ser una mujer o un hombre lleno del Espíritu Santo en esta ciudad. Pero si se te inflama el ego, si comienzas a olvidarte de tu absoluta dependencia de Dios, lleno de ti mismo, no puedes estar lleno de Dios. Así que tal vez, en vez de seguir rogando, quítamelo, 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 Dios, quítamelo, quítamelo, ¿por qué no le alabas por sus dolorosas providencias? Y dile, me basta tu amor, me basta tu gracia, me basta tu gracia. Solo te pido una cosa, Señor, que no me falte la llenura de tu Espíritu Santo. Que esté yo en tu casa todos los días para contemplar tu hermosura. Escóndeme bajo tu manto, Señor. Hermano, entiéndelo, si Dios te mantiene a base de besitos y caricias, si solo te regala primavera, hará de ti un alma débil, no. Serás alguien que solo es útil, que solo vale para bajar la cuesta. Pero Él te quiere demasiado, Él nos quiere y hará los cortes que haga falta hacer hasta que desesperemos de nosotros mismos, hasta que se nos borre la sonrisa de sobrado, hasta que se nos bajen los humos. Y entonces demos lugar al Dios que pelea por su pueblo. Hasta que digamos como el salmista, Salmo 119, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Porque los estatutos no se aprenden haciendo un test. Aprender los estatutos no es aprenderte la letra. Aprender los estatutos es saber vivir bajo el dictado, bajo la voz del Señor. Aprender a caminar como Dios manda. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hemos visto cómo Pablo fue librado de su potencial orgullo. ¿Recuerda? Para que las visiones, las revelaciones que Dios me ha dado no me hincharan el ego. No me creyera yo la última Coca-Cola en el desierto, el gran superapóstol Pablo. Para eso Dios me cuidó, me podó convenientemente, con severidad. Pero también Él da testimonio de haber sido librado no solamente de esa autoexaltación,
sino también de la autoconfianza. ¿Recordáis que hablé de esas dos cosas? Cuando escribe, también escribiendo su segunda carta a los Corintios, él dice, hermano, capítulo 1, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. No le dolía la cabeza. Esto, abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, escucha ahora, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo iba en misión, ardiendo en deseos de llevar fruto para la gloria de Dios, y Dios le salió al encuentro de nuevo con unas tijeras podadoras. El apóstol no era consciente, posiblemente, pero sin esta poda, posiblemente la autoconfianza hubiese repuntado en su corazón. Y si hubiese surgido esa autoconfianza en su corazón, le hubiese robado la fuerza. Y Dios le regaló una prueba aplastante. Se vio superado, se vio sin salida. De hecho, otra versión lo dice así: nos sentíamos como condenados a muerte. Ya está. Game over. Pero esto sirvió, sigue diciendo, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Allí, abrumado, Dios cortó de un tajo la confianza del hombre para que la savia de la vid verdadera, el poder de Cristo, la unción del Espíritu Santo, la mano de Dios sobre él, el suministro del Espíritu, infundiera un nuevo vigor a su siervo. Hermano, ¿te das cuenta de la fidelidad del Señor? ¿Te das cuenta de su bondad? Me gustaría que en estos momentos pudiéramos, en nuestros corazones, pudiera haber un canto de admiración al Señor. ¡Qué fiel eres! Dijiste que nos podarías y qué fiel eres. No nos deja. En cuanto ves un repunte, ahí vienes tú, tijera en mano. Ahí lo tienes. Fuimos abrumados sobremanera. Ahí lo tienes. ¿Qué ves ahí? Yo veo a un Dios fiel. Yo veo a un Dios que cumple sus promesas. Yo veo a un labrador atento. Dios fue el artífice de que Pablo siguiera siendo, temporada tras temporada, hasta el final de sus días, un pámpano fecundo. Y cuando escribe a los Corintios, mira, por eso... Por causa de Dios, por causa de la fidelidad y de la pericia de Dios, Pablo decía lo que decía cuando escribe a los filipenses. Él dice, nosotros, hermanos, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no en nosotros, no teniendo confianza en la carne. Nos gloriamos, la gloria para Cristo, el grande es Cristo. Y nosotros no tenemos confianza en la carne. Escribiendo a los Corintios les dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. Pero no yo. No yo. Sino la gracia de Dios conmigo. Así habla un hombre humilde. No, yo no he trabajado. Yo no, que va, yo no he... Sí, he trabajado mucho. Ahí está, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Pero no yo. Dios estuvo podándome para que de tanto en tanto Él pudiera infundir toda la fuerza, todo el brío, toda la vitalidad, todo el empuje interior de la cepa que es Cristo. Y eso me llevó a temporada tras temporada, en los días mejores, en los días peores, cuando el viento soplaba en contra o de costado o de cara, a llevar fruto y a volver a llevar fruto. Poda
Está la dinámica. Poda, dependencia humilde del Señor, fruto. Poda, encanijamiento del ego, que es lo mismo. Achicamiento de uno, del viejo hombre, no del nuevo hombre en Cristo, que se va fortaleciendo, pero sí del viejo hombre, encanijamiento, achicamiento, aplastamiento, asfixiamiento del ego. Dependencia humilde en el Señor. Y luego fruto, más fruto, mucho fruto. ¿Quieres ver a dos pámpanos bien podados? Bien podadito, bien podadito. Mira a Abraham y Sara. Abraham y Sara, el patriarca. Dios quería sacar de sus lomos una multitud gigantesca. Una descendencia que fuese más numerosa que las estrellas de los cielos. Había que podarlos bien. Había que arrancar de cuajo toda autosuficiencia y Dios permitió que el vientre de Sara fuera un campo muerto. ¿Cuántas veces habrá orado esta mujer para que Dios le diese la gracia de tener un vientre fértil? Mes tras mes, ella tenía la esperanza de ver alterado su periodo, que no le viniera el periodo, por haber acogido en sus entrañas al hijo prometido. Y mes tras mes, al limpiar sus sangres, saboreaba más intensamente el amargor de su impotencia. Año tras año, mes tras mes tras mes. Escucha este versículo. Aquí los tiene. Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Qué podían esperar de sí mismos? Pero hermanos, precisamente allí, en su extrema debilidad, el poder de Dios se perfeccionó. Y cuando fueron más débiles, fueron más fuertes. Precisamente cuando fueron más débiles, engendraron y llevaron fruto para la gloria de Dios y para su gozo perpetuo. Última pregunta. ¿Quién? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Para quién es el regalo de la poda? Permitidme recapitular una vez más. Para los verdaderos discípulos, para aquellos a quienes Dios ha elegido y ha puesto y ha plantado en él para que lleven fruto y su fruto permanezca. ¿Y cuál es el propósito de ese trato tan severo? Que los discípulos no den una pequeña cosecha de uvas malas, sino uvas gordas, uvas cada vez mejores, año tras año, para la gloria de Dios. Que reflejen el carácter de Cristo en la medianoche de su generación y hagan buenas obras. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitan la poda? Porque en sus almas hay mucho pecado remanente todavía, y sin darse cuenta pueden olvidarse de que nada pueden, de que necesitan el suministro constante del Espíritu Santo. ¿Y cómo? ¿Cómo Dios los poda? Los coloca bajo circunstancias difíciles, bajo dolorosas providencias. Los conduce a valles incómodos para allí herir sus orgullos con las tijeras de su palabra y hacerlos mansos, humildes y confiados solo en Dios. Última pregunta. ¿Quién? ¿Quién maneja las tijeras? Mi Padre es el labrador. El escritor de Hebreos, hablando de la disciplina, la cual es más amplia que la poda, pero incluye la poda, escribe: aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos, ¿como a qué? Como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe. ¿Por qué? Por hijo. Si soportáis la disciplina, sigue diciendo el escritor, si soportáis la disciplina, es decir, si ahora mismo estáis pasando por ahí, si estáis bajo severas providencias, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos. Bastardos y no hijos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Aquellos, nuestros padres terrenales, papá y mamá, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como mejor les parecía. Pero el Padre de nuestros espíritus, nuestro Padre celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermanos, en general nuestros padres hicieron lo que pudieron, lo mejor que supieron. En general, hay algunos que ni siquiera han hecho lo mejor que han sabido. Han sido personas, bueno, difíciles, ¿no? Pero en general los padres se vuelcan, dan lo que saben, lo que pueden, hasta donde pueden llegar, se esfuerzan, son abnegados, combaten. Pero tenemos que reconocer que no estuvieron exentos de errores. Aún los padres más coherentes fueron por momentos caprichosos, fueron por momentos erráticos. Aún los padres más amorosos y más abnegados a veces cedieron a su egoísmo. Y con todo, les reconocemos el mérito de habernos enseñado a vivir por encima de nuestros impulsos. Los veneramos, los respetábamos mucho. Pero Dios no es como papá y mamá. Él es amor. Papá y mamá nos aman, nos han amado, nos aman. Pero Dios es amor perfecto. En Él no hay una brizna de egoísmo. Cada azote, cada negativa, cada silencio, cada dolor providencial, cada corte de la podadera es para nuestro mayor bien, únicamente para lo que nos es provechoso, para hacernos santos o para hacernos felices, que es lo mismo. Y no solo Dios es amor. También es la fuente de toda sabiduría, todo lo conoce, nunca se equivoca, nunca poda de más, nunca poda de menos, nunca se queda corto, siempre usa las tijeras con precisión infalible. Por tanto, hermano, cuando estés traspasado por tu aguijón, cuando te falte el aire, no te olvides que el que maneja las tijeras es tu Padre, quien tiene el control. No menosprecies su disciplina. Ni desmayes, ni la menosprecies, ni te hundas. No veas la disciplina como algo inútil. No protestes, no patalees. Di, el Dios que me ama está buscando mi bien. Él tiene pensamientos de paz para mí. Él tiene pensamientos de bien para mí, para darme un futuro y una esperanza. Alma mía, no te olvides, tu Padre te ama y está buscando tu bien. Díselo a tu propia alma. Y no te achiques, no te ahundes, no te hundas, no te desesperes. No interpretes la poda como una señal del abandono de Dios. No te quedes allí trabado en tu propia perplejidad. Dite a ti mismo, el Señor sabe, el Señor sabe. Yo no hubiera cortado ahí, pero el Señor sabe. El Señor sabe. El experto es Él. Alma mía, el experto es Él. Alma mía, silencio. Deja que Dios sea Dios. El Señor sabe. Él no solo es amor y está buscando tu bien. Él es todo sabiduría y nunca se equivoca. A ver, hermano, no te estoy pidiendo que disfrutes de la poda. El escritor sagrado, en el mismo pasaje de Hebreos, termina diciendo, es verdad que ninguna disciplina al presente, mientras
aquello está... Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por tanto, hermano, recibe con un amén y con un gracias esta promesa. ¿Y qué promesa? Te la digo otra vez. Todo pámpano que sí lleva fruto, lo limpiará, lo podará para que lleve más fruto. Lo promete Dios, el Dios fiel. Es una providencia amorosa de parte del Señor. Severa, pero amorosa. Así que te invito a orar un momento. A decir, Señor, perdóname. Perdóname por mi falta de ambición santa. Líbrame de la autocomplacencia. Yo no quiero ser como los laodicenses diciendo, yo estoy bien. Concédeme un celo santo por tu gloria y la gloria de tu Hijo. Concédeme un deseo grande de frutar para ti. Dile también al Señor, Señor, reconozco mi concupiscencia. Reconozco que hay pasiones desordenadas que rugen en mi interior, que me hacen tender hacia mi propia exaltación y hacia la confianza en mí mismo. Dile gracias, Señor, por velar sobre mí y cortar todo lo que estorba. Perdóname si me he resentido contra ti. No es justo que me resienta contra ti. No es justo que contra ti abrigue pensamientos que no te mereces. Tú eres mi Padre, tú me amas, tú buscas mi bien, tú hieres siempre para sanar. Es un acto de pura bondad. Señor, perdona mis pataleos, perdona mis desánimos egoístas, perdona mis enfados, perdona mis enfurruñamientos. Y corta, Señor, corta. Corta cuanto haga falta, manténme flaco, para que sobre mí repose el poder de tu amor, el don de tu espíritu. Quítame, si es necesario, todos los consuelos para que como un bebé yo acuda a ti. Como un bebé se olvida de todo buscando la leche del seno materno y allí se engancha. Yo me aferre a ti y encuentre solo en ti toda mi alegría y todo mi consuelo. ¿Por qué no tenemos un momento de oración? Podemos cantar un canto y mientras respondemos a esta palabra, posiblemente hay personas que tengan que pedir perdón al Señor por su actitud. Estás dando coces, te estás rebotando contra el Señor, pero el Señor te está haciendo bien. Di como Pablo, me glorío. Entonces, vale, Señor, me glorío en mis debilidades. Vale, Señor, hasta que tú quieras. Dame cualquier sufrimiento, cualquiera que sea necesario, pero no me permita que crezca mi orgullo. No lo permita, porque quiero llevar fruto para la gloria de tu Cristo y que la tierra sea llena del olor de tu viñedo. Amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, Sí, Señor. con tu poder. Purifícame
Mientras cantamos, quiero que piense situaciones concretas. Pídele al Señor que traiga luz a tu corazón para saber cómo se aplica esta palabra particularmente a ti. No te quedes solamente con la experiencia del mensaje en sí. Aférrate a la palabra. No sueltes al Señor. No suelte. Dile, ¿cómo, Señor? Enséñame. Es posible que alguien aquí necesite un momento como el que vivió Pablo. Y me dijo, te basta mi gracia. No me lo pidas más, hijo. Te basta mi gracia. Es posible. El Señor, solo el Señor sabe los tratos que tiene que tener con cada uno de nosotros. No, la palabra no se aplica a todos de la misma manera. Pero dile, Señor, por favor, dame luz para entender qué estás diciéndome a mí, en mis circunstancias, para que yo esté bien orientado, Señor, preparado para darte el fruto que tú esperas. Vamos a seguir un momento más. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu promesa de no dejarnos, sino de cuidarnos, Señor, y renovarnos. Ayúdanos, Señor, en esta semana, en estos días que están por delante. Ayúdanos, Señor, el resto de nuestra vida a cultivar, Señor, una conciencia profunda de nuestra dependencia de ti. Recuérdanos, Señor, esa verdad. Y que a medida que crecemos, Señor, en esa conciencia, podamos disfrutar de la realidad del suministro de tu vida. A medida, Señor, que en nosotros se manifiesta la muerte, se manifieste también en nosotros el poder de la resurrección. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Amén.